Versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A su nombre. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Padre amado, enséñanos a entender, a comprender tu palabra, cuál sea tu santa y perfecta voluntad hacia nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, tu palabra no regresa vacía, sino que, Padre amado, traerá respuesta, Padre de la gloria, hacia nuestras vidas, Señor, quebrando, rompiendo todo yugo, toda cadena, toda atadura, ligadura, penetrando lo más profundo del hombre, Padre, hasta las coyunturas, los tuétanos, Dios mío. Háblanos conforme tu voluntad, conforme tu misericordia, Dios, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Vamos a hablar, mi hermano, el día de hoy, y le hemos puesto como título: las consecuencias del pecado del conformismo. Amén. A su nombre. Ya que Dios quiere que toquemos puntos ya textuales, ¿verdad? Y cuando hablamos de conformismo espiritual, mi hermano, podemos decir que conformismo espiritual es un estado peligroso en el cual el creyente acomoda una vida, se acomoda a una vida, mi hermano, sin crecimiento, sin pasión, sin búsqueda de Dios y sin deseo de transformación. Cuando hablamos de un conformismo espiritual, estamos hablando de una forma de pecado silencioso, porque no se manifiesta en acciones visibles, algo que tú puedes darte cuenta, ¿no? Amén. De maldad, sino que detiene el propósito de Dios y apaga el fuego espiritual de la vida del creyente. Cuando un creyente cae en este pecado, ¿verdad? Este pecado, mi hermano, lo arrastra de tal manera que él mismo no se da cuenta de lo que está pasando alrededor suyo, porque no es un pecado que es ocasionado, mi hermano, por una acción tuya, ¿verdad? Sino que es ocasionado, bendito sea el nombre de Dios, por una decisión muchas veces, por causa de un problema emocional, un problema de resistencia. Cuando no existe dentro de ti esa perseverancia o esa resistencia en cuanto a lo malo, entonces el pecado, mi hermano, del conformismo viene sobre tu vida, apagándote sutilmente, creyendo y haciéndote creer que tú estás bien delante de Dios, cuando en la realidad su nombre. Dios nos llamó, mi hermano, a no conformarnos a este siglo. La Biblia dice que tenemos que transformarnos, tenemos que transformar nuestro entendimiento. El cristiano, mi hermano, la vida que lleva el cristiano tiene que ser una vida, mi hermano, dinámica, una vida constante de renovación, no un estancamiento ni una prohibición de la búsqueda sosegada de la presencia de Dios. Cuando un cristiano usted ve que no hay un crecimiento, sino que más bien existe un estancamiento, es porque hay un conformismo espiritual ya dentro de él. Cuando las cosas están pasando, no importa igual, eso ya es algo que tiene que, ya siempre pasa. O sucede algo, no, la verdad que no, mientras no sea conmigo no me importa. Esa típica acción que tiene un cristiano, esa típica reacción que sucede dentro de una vida, da a entender que está viviendo un momento de simpleza, un momento en el cual no es susceptible, sino que se ha hecho duro a la situación que está aconteciendo alrededor suyo. Y al responder de tal manera, pudiendo de pronto cambiar, porque eso lo llama la Biblia, a renovar, a transformar, a coger y tratar de modificar. Entonces, cuando no tenemos ningún interés por hacer eso, es porque caemos en el pecado del conformismo. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. El apóstol Pablo claramente advierte que la mente conformista adopta los valores, mi hermano, de este mundo
y se opone al cambio espiritual que el Espíritu Santo quiere producir en el creyente, porque el Espíritu Santo transforma, el Espíritu Santo liberta, el Espíritu Santo renueva, el Espíritu Santo hace tal cambio en el cristiano que cuando ven a ese cristiano, mi hermano, totalmente tratado por el Espíritu Santo, lo ve con otros niveles. No lo ve igual, ni lo ve menos o peor. No, sino que lo ve mayormente, mi hermano, mayor su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de proceder. A su nombre. Pero para poder entender qué es esto, para poder entender la situación o la magnitud que estamos hablando, ¿verdad? De lo que es el conformismo espiritual, deberíamos de estudiar lo que significa esto, ¿no? Y cuando hablamos de etimología, hablamos de relaciones, hablamos, mi hermano, de palabras, hablamos, mi hermano, de sustancia o como inicio, ¿no? En cambio, podemos decir entonces por esto que la palabra conformismo viene de la palabra conformarse, y a la vez esta palabra viene de la voz griega que significa sischematizo, que significa tomar la forma de algo exterior o adaptarse a un modelo externo. Es decir, no es algo que tengo yo, sino es algo que yo copio de otro. A su nombre. Pablo enseña de que el creyente no debe de adaptarse, amén, al ayón, sino, mi hermano, o sea, el sistema, sino tiene que transformar, no dejarse transformar, tiene que transformar el sistema, no tiene que ser cambiado por el sistema, él tiene que transformar el sistema. Usted no vino a esta tierra para que la tierra lo domine. Usted no vino a esta tierra para que la tierra usted lo sujete y lo mantenga en sujeción. Usted vino a esta tierra, dice la Biblia, que vino como luminares de este mundo, con un solo propósito: alumbrar en medio de las tinieblas. Porque este mundo tiene tinieblas, pero usted fue puesto como luz en esta tiniebla, con el propósito de alumbrar no solamente su vida, su caminar, sino el caminar de aquellos que también andan en tinieblas. A su nombre. Pablo enseña, mi hermano, que el creyente no debe de adaptarse, como le digo. Nos dice claramente que tenemos que transformarnos, no adaptarse a este siglo, sino que tú debes de modificar las cosas que acontecen a tu alrededor. A su nombre. En otras palabras, el conformismo es ceder a las prisiones culturales y espirituales del ambiente, en lugar de seguir el modelo de Cristo. ¿Cuánta gente, mi hermano, adopta sistemas, adopta, mi hermano, apariencias que no le competen, que no son suyas, que no le pertenecen, que usted lo vio en otro lugar, con otra persona, en otra persona, y vio que dio fruto, pero usted lo aplica y lo comienza a hacer para usted y no ve fruto? ¿Sabe por qué no ve fruto? Porque cuando alguien es guiado por lo que otro hace, más no por lo que Dios dice, entonces el cambio no va a ser lo que quiere, lo que tiene que hacer, o lo que debería de hacer. ¿Por qué? Porque no viene como un propósito, no viene como una guía espiritual de lo alto, sino que viene por algo que yo adapté, a algo que vi en otro lugar. Pero la Biblia nos enseña a nosotros, mi hermano, ¿sabe qué? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que cuando Dios a ti te hizo, cuando Dios a ti te creó, Dios, mi hermano, rompió ese molde, porque a ti te hizo totalmente diferente a otro. Tú no puedes ser igual a mí, yo no puedo ser igual a ti. Tú no puedes fluir como yo fluyo, ni yo puedo fluir como tú fluyes. Cada uno fluye a la voluntad de Dios, cada uno se deja llevar conforme Dios a uno lo va guiando y le va enseñando. Es decir, cada uno tiene sus armas, su herramienta para poder pelear en esta tierra. Es por eso que Pablo nos dice que no tenemos que ser lo del mundo, no tenemos que adoptar lo de otro, sino que tenemos que adoptar lo que Cristo tiene ya para ti. A su nombre. A su nombre. La Biblia dice que cuando David apareció en la vida de Saúl, ¿verdad? Y él abiertamente habló en contra del gigante. Todo el mundo se sorprendió al ver a un muchachito, cómo tenía, mi hermano, el hombre decisiones, tenía convicción y sobre todo, más que ellos, tenía valor. La Biblia dice que Saúl lo manda a llamar y él va donde Saúl. Saúl, al ver que él tenía, mi hermano, decisión propia, y primero se sorprende porque ve que es un niño, un muchacho. Y dice, pero si tú eres un muchacho,
Y le dice David con palabras sutiles y palabras, mi hermano, con decisión: tranquilo, rey, yo te voy a librar de tu aflicción. Y Saúl era un rey, mi hermano, de guerra, no que era un cobarde. Saúl sabía pelear. La Biblia dice que él era el más alto. La persona más alta del pueblo de Israel le daba por los hombros a Saúl. Él tenía su estatura, porque no tenía, porque era convicción. David era un hombre chiquito, era un niño, un muchacho, pero en cambio él tenía, quizás, mi hermano, su tamaño no era suficiente para frentear a un gigante, pero tenía algo que no tenía el otro, el rey, que era decisión, convicción y seguridad de parte de Dios. Y cuando un cristiano tiene seguridad de parte de Dios, no importa lo que se ponga delante de ti, no importa lo que diga otro en contra de ti. ¿Sabes por qué? Porque aunque el que está al frente sea más grande que tú sabes que aquel que va contigo, el que porta contigo, mi hermano, la unción, aquel que lleva el poder de lo alto, ese será más alto que cualquiera que se ponga delante de ti. Y si tú te pones a favor de él, entonces, mi hermano, no habrá guerra que tú tienes, mi hermano, sin victoria. Ay, mi hermano, bendito sea el nombre del Señor. Tú tienes que saber que Dios te dio la victoria desde el día que tú decidiste a servir, el día que tú desdeditaste en el ejército de Dios. Él te llamó ya con una victoria asegurada en tu vida. A su nombre. A su nombre. El problema es cuando caemos en el problema de conformismo. La Biblia dice que Saúl lo llama, David llegó y Saúl le dice a su armador, a que le cargaba la armadura, a su paje de arma, le dice: tráeme la armadura, y se la trae y se la entrega a David. Y le dice: toma, aquí está para que pelees. Y David mira pues ese pocote de fierros ahí y se lo pone, mi hermano, y comienza de pronto el hombre a querer guerrear, ¿verdad? Intentó practicar y de pronto la espada lo llevaba para un lado, otro lado. ¿Por qué? Porque Saúl tenía su físico, Saúl, su fuerza era totalmente diferente a la de David. Amén. Tú no puedes pelear con lo que Dios le dio a otro. Tú no puedes frentrar al reino de las tinieblas con lo que Dios le dio a otro, con lo que Dios instruyó a otro, porque Dios a cada uno le da las armas suficientes para poder luchar y para poder pelear. Y si tus armas son pequeñas, pero son las precisas y son las correctas, son letales y son las que van a triunfar en el reino de las tinieblas. En cambio, si tú coges armas que no te pertenecen, primeramente tú no sabes cómo se usan, tú no sabes cómo poder, mi hermano, hacer en el momento que estás discutiendo, que estás peleando, que estás frenteando al enemigo. ¿Sabes por qué? Porque eso Dios a ti no te dio. Dios a cada uno lo arma con su armamento adecuado para que pueda pelear. Y en el momento que está peleando, sabe qué hacer delante de Dios, sabe cómo pelear delante del enemigo. Y el enemigo no podrá prevalecer sobre él. ¿Sabe por qué? Porque Dios te armó desde el día que te llamó y te dijo, aunque tú no lo crees muchas veces, yo ya te di la victoria. A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado: lo tuyo no me sirve, así como lo mío no te sirve a ti. ¿Sabes lo que hizo David? Un momento, sí. Un momento, mi rey. Yo no necesito eso. Pero David, pero ¿qué no te va? No necesito eso. Suficiente con esto, pues yo 5 piedritas, la metí en una bolsita, revisó su onda y tenía y un palo. Esto es mío. Pero si yo tengo una espada afilada, no importa. A mí Dios esto me dio y con esto no muevo mejor que con esa espada. Y él pudo probar. Pudo probar porque dice que estuvo en eso, pero no le calzó, no le quedó. Y dejó eso y dijo, cogió lo que él tenía. Amén. Porque cada uno Dios lo arma conforme a la voluntad de Dios para poder luchar en el área donde Dios te quiere tener. Tú no vas a ir a luchar con las armas que Dios me da a mí porque tú no las vas a poder utilizar. Yo no voy a luchar con tus armas porque yo no voy a poder utilizar lo que Dios te ha dado a ti, porque te lo dio a ti, no a mí. ¿Me entiendes? Amén. David cogió su piedra y se fue, mi hermano, a luchar. Y ya usted conoce el resultado. No te he venido a hablar de la historia de David. Ya conoce cuál fue el resultado. Cómo David triunfó. Triunfó con un palo y 5 piedras, de las cuales solo usó una. No es que David se iba a equivocar. David tenía tanta convicción, David tenía tanta seguridad, que si usted se da cuenta más adelante en la historia, mi hermano, muchos capítulos mucho más adelante, la Biblia dice que existieron 5 gigantes y David se iba a bajar a los 5.
por eso cogió 5 piedras. No es que David dijo, por si acaso falle 4, llevo 5 por si acaso me equivoque. No, eran 5 gigantes. David cogió 5 piedras. David fue preciso en lo que le dijo al rey: yo te libraré de tu aflicción, es decir, yo le voy a dar vuelta a todos esos gigantes que te están molestando, y voy a hacer, con la ayuda del Dios de los cielos, voy a hacer libre al pueblo de Israel. Él tenía convicción, él tenía decisión. Pero ¿sabes qué pasa muchas veces, hermano? ¿Sabe lo que pasa muchas veces cuando el pueblo de Dios, mi hermano, nosotros en este caso, cuando el pueblo de Dios ve los problemas, mi hermano, y hay alguien que se levanta, mi hermano, para tirar abajo ese problema, el resto hace igual que hizo el pueblo de Israel: se escondió, le dio miedo, se turbó, hasta que Dios levanta a alguien, mi hermano, para tirar eso que estaba turbando al pueblo, mi hermano, para que el pueblo continúe. Dios te necesita como un David. Dios te necesita, mi hermano, como alguien que toma piedra, no para tirárselas a su hermano, sino para guerrear en el ejército de Dios. Dios te dio las armas suficientes para que tú te levantes. Y si tú vas a tomar la actitud de pasivo, si tú vas a tomar tu actitud de muerto viviente, de zombie, y no vas a querer crecer, y te vas a conformar a lo que tienes, pero no lo usas, ni siquiera lo que tienes, entonces, mi hermano, te equivocaste de profesión. Porque si Dios te llamó a este reino, mi hermano, si Dios te llamó para servir en el reino de los cielos, es para que tú seas un soldado en esta tierra, no para que pelees con tu hermano, sino para que pelees en el reino de las tinieblas, rompiendo y deshaciendo toda obra del diablo. A su nombre, ¿cuánto le damos un aplauso al Señor? ¿Cuánto pueden bendito sea Dios, decir gloria a Dios en esta hora? A su nombre. Tiene que estar a tu lado, no hay que caer en el conformismo. Dice lo que está a tu lado: oye, yo te he visto a ti, dile, no caigas en conformismo. Ya te he visto, dile, díselo. A su nombre. Hay ejemplos bíblicos, mi hermano. La Biblia, me gusta la palabra porque la Biblia tiene respuesta a todo. La Biblia dice que ella habla por sí sola. Ella dice sola que dan testimonio de mí. Amén. Es por eso que Jesucristo dice: escudriñad bien las Escrituras, porque en ella parece que tenéis vida eterna. ¿Quieres saber lo que hay, lo que sucede, cómo pasa? La palabra de Dios a ti te va a enseñar, mi hermano. Hay 66 libros que te van a indicar y te van a orientar de cómo el cristiano debe de fungir delante de Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada y qué es lo que le agrada de ti? ¿Cómo hacer cuando vienen pruebas a ti? ¿Cómo hacer cuando viene la tentación a ti? ¿Qué hacer, mi hermano, cuando la tentación te vence? ¿O qué hacer, mi hermano, para recuperarte de un momento de caída? La Biblia te habla todo. A su nombre. Y en ninguna de las partes de la Biblia de Dios hay algún versículo que te dice a ti que si tú caíste, tú ya quedaste destruido y eres del diablo y te vas a acabar. No dice. La Biblia siempre te da pauta para que te vuelvas a levantar y continuar. Siempre te va a dar pauta para que rectifiques tu error y puedas proseguir. Siempre te da pauta para que tú hagas borrón y cuenta nueva. Siempre te va a dar pauta para que tú te levantes y aprendas a servir como debe de ser en el Señor. ¿Sabes por qué? Porque mientras tienes soplo de vida en tu cuerpo, hay oportunidad y hay esperanza para que tú puedas servir en esta tierra. Su nombre. La Biblia nos menciona en el libro de Génesis 19, del 1 al 9. Vamos a ver un ejemplo de conformismo. Léalo a alguien, por favor. Del 1 al 9, Génesis 19. Lo leo. La palabra del Señor nos da los padres del Espíritu Santo. Del 1 al 9. Sí, 19 del 1 al 9. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche.
Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él. Y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron aquí esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió y ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse pues ahora que haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aleluya. ¿A su nombre? ¿Se dan cuenta de esta historia? ¿Ah? ¿Qué pasó con eso? Lot, una persona, mi hermano, que temía a Dios, una persona, bendito sea el nombre de Dios, que tomó la decisión, se fue a una ciudad, pero se dejó, mi hermano, apoderar tanto del sistema de esa ciudad, que a él le parecía tan común eso, le parecía tan común lo que estaba pasando, que vivía de una manera muy apacible en ese lugar, en medio de esa situación tan caótica que existía en Sodoma y Gomorra. A su nombre. A tal punto, mi hermano, que él se acostumbró al pecado de esa ciudad, mi hermano, hasta perder su autoridad espiritual. Ya no estaba viviendo en medio de personas sodomitas, de lesbianas, homosexuales, y le daba tan igual, le daba la situación que estaba aconteciendo alrededor de él, que no le importaba. Eso hace un conformista. El conformista se adapta a lo que está alrededor suyo. El conformista, aunque haya pecado alrededor suyo, ahí está, mi hermano. ¿Por qué? Porque no le importa, dice, mientras no sea con él, no importa lo que pasa a su alrededor. En cambio, aquellos que no son conformistas, cuando está en un lugar donde hay tiniebla, él en el momento que llega dice: yo vengo a este lugar que hay tiniebla, pero yo he venido como luminar en este lugar. Yo he venido a alumbrar las tinieblas de este lugar. Yo he venido a transformar este lugar. No sé lo que va a hacer el Señor, pero si yo estoy en este lugar, el que está al lado mío, si es homosexual, si es lesbiana, o se cambia o se va, pero algo Dios tendrá que hacer. Pero yo no voy a estar en un lugar sujeto a donde está el pecado. Yo estoy sujeto bajo la voluntad de Dios, y si Dios es santo, yo habito en medio de santidad también, porque Dios me llamó a santidad, y donde yo estoy, lo que está alrededor mío tiene que ser santidad. A su nombre, a su nombre. El conformismo hace de que tú pierdas autoridad de parte de Dios. Amén. Hay otro ejemplo. El pueblo de Israel en el desierto, según Números 14 del 1 al 4. Esa historia también, hermano, usted la conoce. El pueblo de Israel se conformó con la esclavitud del pecado, mi hermano, con la esclavitud de Egipto, lo que venía atravesando, que cada vez que venía alguna prueba, le decían a Moisés: tú nos has llamado para morir acá en el desierto. Mejor estábamos allá en Egipto, aunque nos daban palo, aunque hacían tal cosa en contra nuestra, pero seguíamos tranquilos allá. A su nombre. El conformista siempre se relaja. El conformista siempre cree que donde Dios lo sacó es el lugar donde él va a volver, porque cree que allá estaba tranquilo. En cambio, aquellos que deciden servir al Señor saben que el lugar donde Dios lo sacó, dirán: nunca más volveré a ese lugar, porque mi ciudadanía no es de esta tierra, mi ciudadanía no pertenece a este mundo, mi ciudadanía está arriba del cielo, y para poder yo estar en ese cielo necesito trabajar en la voluntad de Dios aquí en esta tierra. A su nombre, a su nombre, a su nombre.
Yo no sé cuánto conformista Dios va a cambiar en este día, pero sí sé que de aquí van a salir personas sin conformismo. De aquí van a salir personas desafiantes en la puerta, mi hermano. Cuando usted atraviese ese umbral, su mirada va a ser diferente, su actitud va a ser diferente, porque usted va a entender que el conformismo se opone a la voluntad de Dios. Y cuando usted entra en una etapa de conformista, usted se está oponiendo a la perfecta voluntad de Dios, a su nombre. En la iglesia de la Odisea, otro ejemplo, Apocalipsis 3, de 15 al 17. Lea otra persona. O lo leo yo. Apocalipsis 3. Lo leo yo entonces. Dice así, Apocalipsis 3, del 15 al 17. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Tiene que estar a tu lado. El conformista no ve más allá de sus ojos, no ve lo que está al frente de él. El conformista siempre va a ver lo que quiere ver, mas no lo que Dios le quiere mostrar. Su nombre. ¿Entiendes? Y vamos nosotros a esta historia, bendito sea el nombre del Señor. La palabra nos habla que la iglesia de la Odisea era una iglesia que había trabajado, estaba en una metrópolis. Una iglesia donde había un lugar, mi hermano, como decir Saborodón, Guayaquil, lugares que son, mi hermano, lugares concurridos, lugares donde la gente va a invertir, donde va a hacer negocio, donde va a comprar, va a consumir. Personas, mi hermano, que llevan inversiones para que otros negocios surjan también, o formar negocios en esos lugares. Amén. La iglesia de la Odisea, mi hermano, llegó a tal punto, bendito sea el nombre del Señor, que se acostumbró a todo eso, se acostumbró a la comodidad, se acostumbró a los lujos, se acostumbró, mi hermano, a las cosas que el mundo le estaba ofreciendo, y se estaban olvidando de aquel que le dio, bendito sea Dios, sentido a su vida. La Biblia dice que el mismo Jesús decía, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entonces entraré en él, cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué dice la Biblia eso, mi hermano? Porque el pueblo de la Odisea, de la iglesia que estaba en la Odisea, mi hermano, era un pueblo que se había olvidado de Cristo. Tenía tanto dinero que decían, yo no necesito nada más, yo ya tengo todo, a mí no me hace falta nada. Es por eso que cuando Cristo lo confronta y le dice, tú que dices que eres rico, mas yo te digo, para mí tú eres un pobre, miserable, desventurado. Es decir, alguien que no tenía propósito, alguien que no tenía, mi hermano, valor, alguien que, bendito sea el nombre de Dios, tarde o temprano se iba a acabar. Cuando Cristo llega en la vida de alguien, Él le da sentido a tu vida, le da valor a tu vida, Él te cotiza bien, porque nosotros anteriormente no valíamos nada, éramos trapo de inmundicia, pero ahora en sus manos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios te llamó con un propósito. No sé cuántos conformistas el diablo le está diciendo que no vale para nada, pero yo te digo en esta hora, el día que tú decidiste servir a Cristo, aceptar, mi hermano, servir a su voluntad, tú tienes valor, y mucho valor, a su nombre. Dile al que está a tu lado, tú vales mucho. No le creas al diablo. No le creas, tú vales mucho. El conformismo, mi hermano, en la persona, el conformismo espiritual en una persona trae, bendito sea el nombre de Dios, muchos causales. Se produce por muchos causales, y uno de ellos es por falta de mi hermano, de la renovación de su mente. Muchos, como el pueblo de Israel cuando salió, estaba afuera, salió de la esclavitud, pero todavía pensaban en el lugar de esclavitud. Tenían como segunda opción de que si las cosas no resultaban bien allá, volvía, le pedía perdón a los egipcios, aquí estoy de nuevo, vengo a que me esclavicen. ¿Cuántos cristianos que vienen a los pies del Señor en su vida han pensado muchas veces,
Ay, cómo me acuerdo esos días cuando estaba en el mundo y machacaba y hacía polvo en el piso y cogía a las mujeres de la cinturita y me fumaba mi buen tabaco o me tomaba mi buena botella. Hay gente que se saborea todavía con lo que hacía en el mundo. Cuando la Biblia dice, no améis al mundo y las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy yo te he venido a decir de parte de Dios que Dios te tiene en este mundo, pero no para que seas parte de este mundo. Dios te trajo a este mundo, pero no para que te lleves con este mundo. Dios te trajo en este mundo, ¿sabe para qué? Para que saques a aquellos que están prisioneros en este mundo. Así como Cristo te sacó a ti, así Dios te llamó para que tú también saques a aquellos que están prisioneros y seas, mi hermano de Dios, una arma fuerte, un arma letal que mi hermano pueda Dios usar para poder atacar al enemigo. A su nombre, a su nombre. Transforma tu entendimiento, Dios. Cuando no hay alimento espiritual, mi hermano, en una iglesia, cuando no hay palabra de parte de Dios, la mente se estanca y adopta patrones de este mundo. Hay comodidad, hay orgullo, autosuficiencia. Hay personas, mi hermano, que creen estar bien, pero no lo están. A su nombre. Usted debe de entender eso. Usted debe de ser consciente, bendito sea el nombre del Señor. Que por eso una vez yo le decía al pastor, estábamos conversando, mi hermano, cuando se abre un lugar, cuando se abre una iglesia, es como cuando alguien abre un restaurante. Es igualito. Alguien va y abre un restaurante con lucecitas, bonito y todo le pone y se ve precioso porque es nuevo. Todo el mundo quiere ir allá. Todo el mundo se mete ahí. A peor si hay promoción por inauguración. Todo el mundo se mete, mi hermano, a comer en ese restaurante. Pero cuando prueban la comida, está bonito todo, lo vemos. Ni más vuelve. Pero cuando el cocinero que está en ese restaurante es bueno, cuando sabe preparar buena comida, siempre vuelve por más. Así el lugar se ponga feo, así el lugar sea humilde, sea sencillo, o así el lugar quizá no tenga apariencia de un hotel 5 estrellas, pero hay un lugar donde sirven buena comida y los que están afuera te van a decir, anda ese restaurante de allá, porque allá aunque sea pequeño, pero la comida es excelente. Lo mismo pasa con las iglesias. Cuando hay un lugar, mi hermano, donde Dios estableció y el cocinero, en este caso el pastor, prepara buena comida, esa persona siempre va a recomendarte para que tú vayas a ese lugar. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar va a encontrar palabra para tu vida. Un buen cocinero, un buen pastor, una persona que sabe trazar la palabra, siempre tendrá palabra de lo alto para alguien. Y aunque tú creas que no estás predicando para otra persona, Dios te va a usar siempre como una palabra para alentar a aquel que está desalentado, para levantar a aquel que está, mi hermano, desanimado, para coger a alguien que de pronto no quiere seguir y le va a inyectar, bendito sea Dios, para que esa persona continúe avanzando en la voluntad de Dios. A su nombre, a su nombre. Dile que está a tu lado, ponte pila, dile. Otra causal para un conformismo o alguien que sea conformista espiritualmente es producido por causa de la visión espiritual. A su nombre. Proverbios 29-18 dice, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. A su nombre. El creyente sin visión se acomoda, no avanza, no sueña, no sirve. El conformismo, mi hermano, apaga los anhelos del alma. Usted debe de saber eso, que una iglesia cuando no tiene visión, una iglesia sin visión no tiene propósito. Si no hay propósito, no puede avanzar, mi hermano, porque no va a saber para dónde coger. Pero cuando tiene visión, sabe lo que tiene que hacer, sabe para dónde seguir y sabe cuáles son las directrices que tiene que ejecutar para poder triunfar en este reino. A su nombre. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Dile que está a tu lado, avíspate. Avíspate, dile que te estás quedando. A su nombre. Otro causal es la falta de fuego y comunión con el Espíritu Santo. Es por eso que la iglesia antigua, mi hermano, la iglesia primitiva, ellos querían constantemente que el fuego del Espíritu Santo sea impartido en todos. Ellos se preocupaban porque la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Ellos se preocupaban porque la gente tenga una relación con el Espíritu Santo. Ellos se
es quien te fortalece, quien te instruye. El Espíritu Santo es quien te da la directriz. El Espíritu Santo es quien te muestra la visión, quien te revela el propósito de Dios para tu vida. Alguien que no tenga espíritu no tiene nada. Alguien que no tenga comunión con Dios no es nadie. Es por eso que Dios necesita de gente que se conecte con su espíritu mediante el espíritu que Dios puso en tu vida. Es necesario que tu espíritu se conecte al Espíritu de Dios y que le digas al diablo en esta hora: ya no me desconecto hoy de ti, pero voy a conectarme con el Espíritu Santo. A su nombre, hoy me vengo a conectar. Bendito sea el nombre de Dios. A su nombre. Timoteo 2, 2 Timoteo 1:6 dice: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Amén. Mediante el cual te fue dado, mediante la imposición de las manos del presbiterio. A su nombre. Y debes estar consciente que cuando no hay oración, mi hermano, la persona se estanca. A su nombre. Adoración sin sensibilidad al Espíritu Santo pierde el fervor y la persona se vuelve indiferente ante las necesidades espirituales. Algo que me trae el Señor a la memoria cuando estaba hablando el día del Señor y le preguntaba a los ministros, a los dones: ¿tú me amas? Y todos: amén, Señor. ¿Por qué no me sirve Dios? Todo el mundo dijo amén. Pero escúchelo cuando dicen el mismo amén, cuando llaman a evangelizar. Ahí está. Los evangelistas, hermano, al pie de cañón, todavía no llegan. Estoy ocupado por acá haciendo otra cosa, ya no está en casa, 2 o 3 horas, no llego. Todavía estoy esperando al hermano a las 4 de la madrugada. ¿Me entienden? Usted debe de saber, mi hermano, que su compromiso no es con el hombre, su compromiso es con Dios. El hombre no le va a dar el cielo. Yo no le voy a dar el cielo ni el infierno. Yo lo que le voy a dar un buen galletazo para que se avive usted. Pero Dios hace el resto. Dios a usted es el que lo va a transformar para que usted sirva en el reino de los cielos. Pero si usted no tiene visión, no tiene propósito, no tiene nada, necesita tener propósito en esta tierra. Señor, tú me llamaste como evangelista y estudio. Si no sé qué es evangelismo, voy a estudiar. Evangelista, hay alguien que proclama, es un heraldo, alguien que lleva la palabra de Dios a otra vida, rescatando a aquellos que están perdidos. Esta persona que se va allá al campo de batalla a arrebatarle las almas al infierno, a arrebatarle las almas al diablo para traerlas al reino de los cielos. Amén. Alguien que, mi hermano, está luchando afuera a pie de cañón, no es alguien que se queda en su casa mientras los demás salen a predicar. Usted debería de tener conciencia de eso. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. No se vuelva indiferente espiritualmente. Aprenda a ser sensible a la voz de Dios. Otra de las cosas que suceden, mi hermano, muchas veces, las consecuencias que vienen por causa de este pecado, ¿saben cuáles son? Primero, lo que estamos hablando ahorita, la pérdida de sensibilidad espiritual. A su nombre. Amén. La Biblia dice en Efesios 4, 18 y 19. Efesios 4. 18 y 19 dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A su nombre. Una persona, mi hermano, conformista termina siempre siendo lascívico, termina siempre bajo el yugo del pecado sexual, bajo el yugo de la tentación sexual, termina cayendo, aunque usted no lo crea. ¿Por qué? Porque no ocupa su mente en las cosas que convienen, en las cosas de Dios, sino que comienza a pensar en cosas que no te van a llevar a Dios. A su nombre. Es por eso que tú tienes que tener tu mente ocupada en las cosas de Dios. Amén. A su nombre. El conformista deja de discernir la voz de Dios. Ya no siente convicción de pecado ni urgencia por buscar la presencia de Dios. Le da igual.
El Señor te está llamando a ayunar. Y vas al día siguiente, el Señor me llamó a ayunar, pero yo ayuno pasado mañana, no. Ahorita no tengo tiempo. Se vuelve tan insensible a las cosas de Dios que mi hermano le da igual. No es en el tiempo de Dios, es en mi tiempo, te dice. Y lo hace a su manera, ya no a la manera de Dios. Ahí comienza a tener problemas espirituales delante de Dios, a su nombre. Otra consecuencia que acarrea esto, mi hermano, es el estancamiento y retroceso espiritual. No le permite avanzar, al contrario, retrocede, a su nombre. Hebreos 5:12 dice: debiendo ser ya maestros, aún necesitáis que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿tú ya comes duro o todavía te da papilla el pastor? Yo no como. Pregúntale: ¿tú ya comes duro o todavía comes papilla? ¿Por qué la Biblia identifica estas cosas? Porque el que no sabe, mi hermano, comer duro todavía, cuando le da un pedazo de algo duro, se atora, se atraganta y termina muriendo, asfixiado por lo que comió. Hay que rasparle, mi hermano, así como cuando uno tenía hijos pequeños, ¿verdad? Cogía un guineo a veces, lo raspaba y le hacía como majado. Y ahí le daba al niñito. Ahí no se tragaba, no se atragantaba, perdón. Amén. Y comía tranquilo. ¿Sí? Entonces, ahora, mi hermano, lo espiritual es lo mismo. Hay gente que hay que explicarle 10, 15, 20, 30 veces lo mismo que le explicó, y a veces el mismo día, y ni aún así entiende. Eso es lo más trágico, que ni aún así entiende. Amén. En cambio hay otros que con una sola vez que tú le dices ya entienden. Son personas que han alcanzado cierta madurez. A su nombre. ¿Me está teniendo? Otra de cosas, mi hermano, que viene a la vida del creyente, amén. Perdón, en cuanto al retroceso, mi hermano, el creyente deja de crecer, se queda. Vive de glorias pasadas, sin fruto nuevo ni madurez. La vida cristiana se vuelve una rutina sin poder. Muchas veces, ay, que cuando Dios me usaba a mí, hacía cosas terribles conmigo. Dios me revelaba cosas. Cuando venía una persona, Dios la desnudaba delante de mí. Y siempre cuenta lo mismo. Pero en la actualidad es otra. Ahora lo desnudan a él. A su nombre. Usted se supone que debe tener por lo menos la misma unción o subirla, pero no menos. Mantenerse o subir. Eso es cristiano. O se mantiene o sube, pero no puede retroceder. No puede disminuir. Tiene que crecer, tiene que aumentar. Hay que pastores que las pruebas, las luchas, hermano. Nadie le dijo a usted que no iba a ser probado. Nadie le dijo a usted que iba a ser tentado. Nadie le dijo a usted, mi hermano, que no iba a pasar dificultad, que lo iban a señalar, o que le iban a tirar piedras, o que iban a hacer contra su vida muchas cosas. Todo cristiano, desde el día que recibe a Jesús, usted se hace enemigo de todos. Usted se hace enemigo del reino de las tinieblas. Y aunque tú no lo creas, dentro del mismo evangelio hay gente que está en el evangelio, pero es parte del reino de las tinieblas. ¿A su nombre? Porque son personas que se han dejado influir bastante, mi hermano, por las cosas negativas, y no están haciendo cosas buenas, sino que hacen cosas malas. A su nombre. Otra causa, mi hermano, otra consecuencia que produce, ¿verdad? El conformismo, perdón, es la pérdida de propósito y llamado. Amén. Mateo 25, del 24 al 28. Mateo 25, del 24 al 18 dice esto: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos.
porque el que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. A su nombre. Yo te pregunto a ti, ¿qué tienes? ¿Cuánto tiempo lo llevas? ¿Y qué has hecho con lo que te has dado? ¿Ah? Dígame. Hay gente que dice, mi hermano, yo tengo ya 10 años como don, 10 años que tengo el don de impulsión de mano, o 10 años que soy evangelista, yo ya, 10 años. Y no es que sí, no es que soy bien evangelista. Dios no te quiere solamente con una cosa. La Biblia dice que uno tiene que anhelar lo mejor de todo, uno tiene que anhelar lo mejor. Dios no te quiere para una sola cosa, Dios te quiere para muchas cosas. El hombre de Dios tiene que ser multifacético, tiene que saber, mi hermano, levantar obras, tiene que saber llevar un buen mensaje, tiene que saber, mi hermano, evangelizar, tiene que saber, mi hermano, cultivar, tiene que saber, bendito sea el nombre de Dios, administrar, impartir liberación a aquellos que están atados, mi hermano. Dios te necesita como multifacético. ¿Para qué es eso? Para que tú no dependas de otro, sino que solo dependas de Dios. Pero como muchos solamente se conformaron a una sola cosa, entonces Dios tiene que traer a otros para cumplir en el área que tú no puedes cumplir. ¿Su nombre? ¿Me entiendes? Si le pregunto aquí a ciertos dones, va a decir, tengo 5 o 6 años como don. Otros tienen hasta más y solo siguen como ese don. Amén. ¿Su nombre? A mí el Señor me levantó en el 2005 como imposición de manos, misionero y evangelista. En el 2005. Creo que en el 2009 me levantó como maestro. Y de ahí fue avanzando, me añadió el don de la profecía. Y más adelante me levantó como pastor. Amén. Y no es que el pastor está acaparando, el pastor está llevándose todos los dones y todos los ministerios, no va a dar dones, no. Dios tiene muchos dones para todos, solo que usted tiene que aprender a recibir. Obvio que mientras más recibe, va a tener más ataques, va a tener más lucha, va a tener que doblar sus oraciones, va a tener que pasar por desiertos muchas veces. Amén. Pero todo eso te va a ayudar para que sirvas bien en el reino de los cielos. Amén. Para que sirvas aquí como embajador del reino de Dios en esta tierra. Para que seas canalizador, facilitador y seas alguien, hermano, que transmita poder de Dios y transmita convencimiento en la persona para que conozca también la salvación como tú ya la conoces. Así no. ¿Me entiendes? Yo te voy a pedir cuenta por el don, ¿me entiendes? Y te voy a decir, hermano, ¿cuánto tiempo tienes con el don? ¿Qué has hecho con ese don? Ay, Señor, que la lucha es dura, las cosas son duras, Señor. Tengo 10 años con el don de la instrucción de manos, Señor. Yo estoy fatigante ya. Hay gente que tiene su don viejo, ya desgastado. Hay uno que lo tiene nuevecito, ni siquiera hemos usado. Pero Dios se agrada más el que lo tiene desgastado que el que lo tiene nuevo. ¿O no es así, pastor? ¿O Dios le gusta que lo tengan sin rayas, sin nada nuevecito, que no lo usen? Hay gente que hasta la envoltura la tiene, ni siquiera le han sacado la envoltura, ni siquiera lo han sacado de la caja, lo tienen calzado ahí. Dice la hermana, ya perdió la garantía. Dios no quiere que usted tenga el don nuevo, gástelo, que para eso sirve. Para eso fue dado, para que usted lo gaste. Y Dios cada vez que usted lo usa, no solamente se lo renueva, sino que lo perfecciona cada vez. Mientras más lo usa, va a haber mayor profundidad, mayor discernimiento, mayor revelación. Cada vez que tú vas atravesando los desiertos, no es para que te hunda, es para que salga cada vez más pulido, más fortalecido y dependiendo más de la presencia de Dios. Amén. Dios te llamó a ti no para estar estancado, Dios te llamó para que te levantes y tomes lo que tengas que tomar para continuar delante de la presencia de Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Dile que tú no pierdas el propósito. El conformismo lleva al miedo y a la pasividad, impidiendo el desarrollo de los dones que ha recibido. Amén.
Dios, por tanto, le quita, hermano, el talento al que no lo usa. Dios te va a decir, ya no lo estás usando, dámelo entonces. Pero ¿sabes cuándo te lo va a quitar? Cuando te estés enviando al infierno, obviamente, porque allá no vas a ir a profetizar ni con demás. Porque no te va a llevar al cielo con el don. Amén. No te va a llevar al cielo ni al infierno con el don. Porque en el cielo no vas a ministrar a nadie, ni en el infierno tampoco vas a ministrar a nadie. Te lo va a quitar y se lo entregará a otro que sí lo va a usar. Porque eso es lo que Dios hace. Mi hermano, cuando alguien se estanca, la Biblia te menciona, la Biblia te dice, mi hermano, mira el lugar donde caíste y arrepiéntete antes de que venga otro y ocupe tu lugar. ¿Me entiendes? Así que ¿está sirviendo o no está sirviendo? ¿Ah? ¿Tiene propósito o no tiene propósito? ¿Está usando el llamado que Dios le dio o no? ¿O simplemente se quedó en el conformismo? ¿Ah? Y está esperando que el Señor le venga a pedir el don o el ministerio. No lo hagan, hermano. Yo no quiero que Dios me lo pida. Porque si Dios me lo va a quitar es porque me va a mandar al infierno. Amén. A su nombre. El conformismo también produce, mi hermano, tibieza espiritual y rechazo divino. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Dios te vomita. Cuando tú te acercas delante de Dios, Dios te hace. Le produces náusea cuando alguien no está haciendo la voluntad de Dios. Le da ganas de arrojar, de vomitar. Eso hace el Señor cuando nosotros no le estamos agradando a Él. Amén. Cuando alguien es agradable a la voluntad de Dios, mi hermano, así tú tengas las pruebas que tengas, así, mi hermano, tú hayas pasado por miles de tropiezos, a Dios no le interesa, mi hermano, que tú hayas tropezado y te hayas quedado. A Dios no le importa, le interesa que si tú por algún motivo fallaste, fuiste débil, que te levantes y continúes. Porque la salvación es para aquel que persevera y que persevera hasta el fin. Dice la Biblia, esos serán salvos. Si tú no perseveras en lo que Dios te ha entregado, ¿vas a ser salvo? ¿No tienes un recuerdo? No, ¿verdad? El conformismo espiritual conduce a la tibieza, lo cual Dios aborrece. Amén. La persona se vuelve religiosa, pero sin relación genuina con el Señor. Aparenta delante de los demás que es el que porta la unción, que es el que lleva el poder, el Espíritu Santo, y que es el dueño, mi hermano, de la fiesta, pero no es así. No es así. El religioso espiritual, la persona conformista, son personas que expresan externamente, mi hermano, pero internamente estamos muertos. A su nombre. No tenemos una relación genuina con Dios. Amén. Hay cosas que te llevan al conformismo. Hay cosas que causan influencia dentro de la persona para ocasionarle conformismo. Una de ellas es las cosas negativas sobre otros. La influencia negativa, mi hermano, que tienen otros sobre ti. A su nombre. Dice la Biblia en el libro de Corintios 15:33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. El creyente conformista puede influir a otros, mi hermano, a acomodarse también, debilitando la fe de toda una congregación. Un conformista, mi hermano, es aquel que, como te dije antes, que aunque vea lo que esté pasando alrededor de ellos, mientras no sea con ellos, no importa. Hermana, la iglesia se está, no importa, mientras no nos creamos nosotros, que la iglesia se vaya a pique, no importa. Hermano, los ministros están, no importa, mientras no sea con nosotros, tranquila tú. No, mi hermano, usted y yo tenemos que tener sensibilidad. ¿Por qué? Porque la iglesia no es Pastor Michael, no es Pastor Joel, no es Pastor José. La iglesia no es, mi hermano, el misionero Carlos. La iglesia, mi hermano, no es cualquiera de ustedes. La iglesia somos todos, cada uno. Somos parte de este ministerio que Dios levantó con tanto amor. Por lo tanto, cuando uno cae, todos caen. Cuando uno llora, todos lloran. Cuando uno se goza, todos se gozan. Por eso se llama Muriel Fuego de Dios, más que un ministerio. Somos una familia, a su nombre. A su nombre. Pero no somos de eso, hermano, que de pronto
ay, el hermano José o el pastor Joel estaba hoy que los pastores hicieron esto, que los pastores pasó esto, que el pastor tal y la pastora tal y tal persona esto y aquello. En vez de ser ayuda, en vez de poner el hombro para sacar adelante la obra, anda ayudado poniéndole el pescuezo a la persona. Dios no te llamó a ti como matador, Dios te llamó como dador de vida. Amén. La Biblia dice claramente, ¿verdad?, que cuando alguien tiene alguna situación, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Písalo, mátalo, patealo. No, dice, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres que te haga? O desearías que hiciese en caso que tú estés pasando por una situación. Si tú eres duro, de esos que patean cuando alguien cae, mi hermano, así te van a patear a ti ya que tú caigas. Pero si tú eres de la persona que cuando alguien está cayendo, mi hermano, está flaqueando, está desfalleciendo y pones el hombro, tengo por seguro que cuando a ti te pase lo mismo, van a hacer lo mismo contigo. Alguien se levantará y pondrá el hombro para que tú no caigas y sigas adelante. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, no espere que una congregación se debilite para después decir, el culpable es el pastor. Sí, porque él es la cabeza. El pastor es la cabeza, sí. El pastor lleva gran responsabilidad, sí. Pero el pastor tiene ayudas, que son ministros, y son dones, que también son personas que administran dentro de la obra de Dios, que también llevan responsabilidad dentro de la obra de Dios. A su nombre. Porque si de pronto el pastor está mancleco, de pronto el pastor anda, mi hermano, ya con las últimas, agonizando, otro no va a decir, ya, déjalo que caiga, que ahí lo apuñaleo y ahí yo tomo ese lugar. Ahí yo subo. Ese es mi momento. No, mi hermano. Su momento va a ser, mi hermano, el día que usted comience a orar por aquellos que están, mi hermano, desfallecidos. Y cuando usted a través de la oración levanta el que está caído, téngalo por seguro que cuando usted hace volver de su error a uno de sus hermanos, la Biblia dice que le serán cubiertas multitudes de pecados. Hay un premio para aquellos que aprenden a levantar a aquellos que están caídos, aquellos que están en el error y los sacan de su error. Hay un premio de parte de Dios que vendrá para tu vida, pero tienes que ser una persona sensible a la voluntad de Dios. Tienes que ser alguien, mi hermano, que enseñe, bendito sea el nombre de Dios, a poder llevar la gloria de Dios también juntamente con todo el cuerpo ministerial y dones que Dios ha levantado en cada lugar. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Me entienden? A su nombre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vencer todo esto del conformismo? ¿Cómo lo podemos vencer? Primero, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios. La Biblia dice en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra la que te va a instruir para que tú, mi hermano, sepas que si estás mal, tienes que corregir las cosas que están mal. A su nombre. Amén. Es decir, tú tienes que saber que la lectura, el estudio de la palabra, la meditación en la palabra de Dios, los programas, mi hermano, que muchas veces se ofrecen, como en este caso, ahora la facultad bíblica que se está abriendo, que se ha abierto, ya vamos por el segundo año, cursando el segundo año, mi hermano, usted debe de saber que eso usted le va a instruir, le va a enseñar. Amén. Pero no, hay gente a veces, mi hermano, no sé, son demasiado, no sé, sensible o antisensible, no sé realmente la palabra para esto, que no se prestan, mi hermano, para que pueda Dios pulirlos más todavía. A su nombre. Amén. Usted tiene que entrar en todo esto para que el reino de Dios en su vida sea más tangible y usted sepa administrarlo mayormente hacia los demás. A su nombre. ¿Me entiende? Otra cosa que usted debe, mi hermano, de usar para vencer es buscar la presencia de Dios diariamente. Dile que está a tu lado, hay que buscarlo diariamente. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.
la oración, el ayuno, la adoración, mi hermano, despiertan en el alma, hermano, cuando hay ese adormecimiento, te despierta totalmente y aviva el deseo de crecer espiritualmente. El conformista no desea crecer, desea que nadie lo moleste solamente. Y sigue su vida pasiva, aparentemente tranquilo, no tiene problemas con nadie, pero cuando termine su periodo en esta tierra, el único problema que va a tener es el que tendrá con Dios cuando lo llame a cuenta. Ahí sí va a haber problemas. Así no. Amén. El cristiano, mi hermano, conformista, para poder quitar eso, necesita servir con pasión. Amén. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Pase. Amén. Ya venga, quédese también. A su nombre. ¿Me está entendiendo? El servicio rompe la comodidad. Quien sirve mantiene su corazón activo y sensible al propósito divino. Cuando usted constantemente está en oración en Dios, cuando usted constantemente está en búsqueda sosegada con Dios, usted va a ser sensible a la voz de Dios. Cuando Dios lo llama, usted lo va a escuchar. Amén. Hay gente que, mi hermano, no es sensible porque no busca. Tiene bastante cerumen espiritual que le impide que la persona escuche. A su nombre. Le impide ver. No tiene visión. Es por eso que el salmista decía: lávame con colirio, despeja todo lo que está nubloso en un ojo, límpiame con hisopo, saca todo lo que impida que yo pueda tener una mejor comunión contigo. A su nombre. Usted tiene que rodearse con gente con visión. Tiene que estar a tu lado. Rodéate con gente con visión. Y esa es otra de las causas para que tú puedas dejar, mi hermano, conformismo. Rodéate con gente con visión. No gente alabanciosa, no gente orgullosa, no gente que cree, mi hermano, que es quien porta la unción. No gente que se cree mayormente que cualquiera, no. Júntate con gente que son humildes, sencillos, pero que busquen de la presencia de Dios. Gente que no pisotea a otros, sino que sean personas, mi hermano, que aprendan a llevar la carga de los unos de los otros. A su nombre. Hebreos 10, 24 al 25 dice lo siguiente. Libro de Hebreos. ...10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. A su nombre. Hoy en día el cristiano conformista, mi hermano, sabe, está consciente que Cristo viene en cualquier momento, pero le da igual. Le da igual. Amén. El diablo lo tiene tan entenebrecida su mente y lo tiene tan bruto que responde de la misma manera cuando está en su vida cotidiana. Cuando algo está mal, no importa, mientras no sea conmigo. Y le dice, se le acerca a mi hermano, Cristo viene, no importa, mientras no venga por mí. Es tan conformista que le da igual todo lo que pasa alrededor suyo. Usted tiene que estar preparado para la venida de Cristo. Usted tiene que estar listo para lo que Dios tiene reservado para usted. A su nombre. El entorno espiritual, mi hermano, correcto, alimenta la fe, motiva y corrige cuando empieza, mi hermano, la persona a conformarse. Cuando uno comienza a tener esta etapa de conformismo, es, mi hermano, ahí donde Dios actúa. Cuando el creyente tiene visión, Dios te va a mostrar las cosas que van a acontecer antes de que te sucedan. Dios te va a advertir, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque Él no quiere que tú perezcas, Él no quiere que tú te pierdas, Él quiere que tú te levantes, Él quiere que tú le sirvas, Él quiere que tú honres su nombre en esta tierra, Él quiere que tú seas un canalizador de la gloria de Dios en esta tierra, Él quiere que tú seas un embajador para que a través de ti otros lleguen también al cielo. A su nombre. A su nombre. ¿Me entiendes, mi hermano? Dios no nos llamó a conformarnos, amén, con una vida cristiana mediocre. No, Dios te llamó a vivir un crecimiento constante buscando la gloria de Dios. Amén. Su propósito, mi hermano,
sus planes están desde el principio ya en el corazón de Dios. Lo único que tienen que hacer es poner por obra. El conformismo, mi hermano, es el enemigo del avivamiento personal y ministerial. Es por eso que hay gente que son conformistas, que no tienen ningún crecimiento en su ministerio, porque tomaron una vida, una actitud pasiva. Es por eso que no crecen, no van para adelante, sino que van para atrás o van para los lados. Amén. Dios no te quiere como el cangrejo, Dios quiere que tú avances y prosigas para que sigas creciendo en esta tierra. Dios te quiere como alguien grande, no te quiere pequeño en esta tierra, su nombre. Cuando la Biblia dice que aquel que quiere ser grande en el cielo tiene que ser pequeño en la tierra, no te está diciendo, hermano, que no crezcas espiritualmente, no, te está diciendo que tienes que ser como un niño o una persona que no sea resentido, alguien que no, mi hermano, no sea alguien, bendito sea Dios, que se meta en problemas, sino que sea humilde, sea una persona pero grande en el cielo, mi hermano. ¿Cómo? Sirviendo, haciendo crecer todo lo que Dios te ha dado y obteniendo lo mayor, la mayor cosa que Dios tiene reservada para su pueblo, a su nombre. Hoy Dios nos dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Amén. Él te dice en este día, mi hermano, en esta tarde ya, levántate, mi hermano, levántate, sale de esa actitud pasiva, porque lo único que vas a conseguir es que el diablo te lleve de la oreja. A su nombre. Y dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a salir de toda adversidad. A su nombre. ¿Me está entendiendo? Entonces, usted ya sabe que el conformismo espiritual es un pecado sutil, pero devastador, porque va a terminar acabando contigo. Nos roba el fuego y el propósito y la sensibilidad espiritual. Amén. Y la única cura para esto es una vida transformada continuamente en Cristo Jesús. No hay otro propósito, no hay otro plan que pueda refutar el conformismo espiritual, sino una vida en Cristo Jesús. Amén. Yo te invito a ponerte de pie en esta hora.